Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 26 de abril del año 2022. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a ofrecer un tema por demás precioso. Me voy a permitir poner esta presentación. Doctor, me falta nada más. El día de hoy, el tema va a ser uso de aparatos electrónicos en la infancia y su efecto en el neurodesarrollo. Y va a ser impartido por la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. La doctora Aguilar es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hizo pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, hizo neurología pediátrica, hizo neuropediatría en el Hospital Saint Vincent de Paul en París, Francia. Es máster en neurodesarrollo por la Universidad Cardenal de Herrera y es certificada por el Colegio Mexicano de Neurología y de Pediatría. Es para mí un gusto ceder la palabra y dejar los micrófonos a la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Adelante, doctora. ¿Me podrán habilitar, por favor, para poder compartir mi pantalla? Adelante, doctora. Si quieres subir el sonido, que no se escucha. No se escucha el sonido, doctora. Por México. Muy amables, gracias. Vamos a hablar un poco sobre el uso de aparatos electrónicos en la infancia. Buenos días, soy la doctora Ana Carolina Aguilar. Muchas gracias por la invitación a esta plática, en especial al doctor Lara, por esta invitación a impartir este seminario y a la Academia Mexicana de Pediatría y al Médicos Unidos por México. Muy amables, gracias. Vamos a hablar un poco sobre el uso de aparatos electrónicos en la infancia y su efecto en el neurodesarrollo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, se han hecho varios estudios y actualmente se ha evaluado cómo están las audiencias infantiles en nuestro país, qué tanto están consumiendo los niños de contenido de plataformas. Esto es del 2021. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha presentado los resultados de un estudio cualitativo entre las audiencias infantiles y el consumo de contenidos de plataformas en nuestro país, y se analiza una relación y exposición de niños y niñas a contenidos audiovisuales y en un tiempo que por supuesto se incrementa conforme ellos van creciendo, sobre todo a nivel de los adolescentes, y que es directamente proporcional al tener o no un equipo electrónico como un teléfono inteligente o un Smart TV, y todos estos dispositivos generan que los niños consuman mucho más tiempo. ¿Qué tanto afecta esto al desarrollo cognitivo? Lo que más nos preocupa a largo plazo es qué va a pasar tal vez en unos 20 años, 30 años con los cerebros que ahorita están constantemente estimulados por estos electrónicos. Bueno, en cuanto al desarrollo cognitivo, hay estudios y hay resultados que refieren que los niños y niñas menores de 6 años que tienen contenidos mayores, por ejemplo, de los videos específicos como el YouTube, coadyuvan en ciertas cosas de aprendizaje, en algunas palabras, a veces en algunas cosas
pero sin embargo alteran lo que viene siendo el desarrollo motor y la cuestión de la socialización y la interacción. Si bien pueden mejorar ciertas cosas visomotoras, visuales, y a lo mejor ciertas cuestiones en cuanto a su vocabulario o algunas cosas, el aprender algunas palabras, el repetir, también altera esta situación de la socialización y del lenguaje, porque a pesar de que están escuchando, el lenguaje no es lo mismo cómo se expresa ese lenguaje y cómo se va a trabajar con ese lenguaje. Entonces, todos estos estudios van directamente encaminados a saber qué tanto de tiempo de exposición para nuestros niños es adecuado o no. Como ya sabemos desde que tuvimos la ola de COVID, esto nos ha generado un mayor incremento de electrónicos porque a veces son las únicas cuestiones recreativas que tienen nuestros niños en su día. Porque muchas veces no pueden salir con otros niños, no salen al parque, no hay fiesta, no hay reuniones, no hay otras cosas. Y también estamos empezando a utilizar estos aparatos como si fueran las niñeras. Y muchas veces dejamos sin supervisión a los niños con los controles, con los electrónicos, y esto empieza a generarnos más problemas. ¿Quiénes son los que más están utilizando actualmente los electrónicos? La gente que todavía está antes de la escolarización, o sea, los niños menores de 3 años son los que más tiempo están viendo electrónicos, seguidos por supuesto de los adolescentes y después escolares y adultos. Ahora, ¿qué tanto esto va a influir en el neurodesarrollo? Es una de las cosas que más nos preocupan. ¿Cuáles son los factores principalmente que influyen en el neurodesarrollo? Bueno, el cerebro es un órgano muy diferente. Cuando nosotros nacemos, nuestro corazón, el riñón, el pulmón están como van a servir toda la vida. El cerebro no. El cerebro tiene apenas 1/3 de su desarrollo a nuestro nacimiento y se desarrolla durante toda la vida. Las neuronas nacen al centro del cerebro, migran a la corteza donde empiezan a formar conexiones y esas conexiones nos van ayudando a adquirir cosas, a caminar, a hablar, a sostener nuestra cabeza, a poder expresarnos con las demás personas, a poder tener contacto social, a escribir, a leer, álgebra. Todo lo que obtenemos es gracias a esta conexión de estas neuronas que se especializan y trabajan específicamente en algo. Y para el neurodesarrollo hay factores que influyen en este neurodesarrollo normal. Los factores biológicos son muy importantes, toda nuestra herencia, cómo están nuestros genes, cómo están estos genes de migración, los que tienen que ver con la codificación, cómo se van a conectar las neuronas, etcétera. Los factores epigenéticos, qué tal estuvo la nutrición durante el embarazo, cómo están las situaciones de nuestra dieta, qué tal está nuestro alrededor, qué tan estimulados estamos. Los factores exógenos, que son los prenatales, como estuvo cuidado de su embarazo, fue prematuro, tuvo preeclampsia, tuvo alguna otra situación. Los perinatales, como estuvo el nacimiento, lloró y respiró al nacimiento, tuvieron alguna complicación o algún trauma obstétrico. Los postnatales, cómo fueron nuestros primeros meses de vida, cómo fueron nuestros primeros años de vida, y obviamente aquí también entra qué tal ha estado toda la crianza posteriormente. Cómo está la estimulación psicosensorial, que se ve muy disminuida cuando utilizamos a los electrónicos como niñeros y disminuimos la interacción padres-hijos. Obviamente la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, las posibilidades educacionales, los problemas nutricionales y los servicios médicos. Y se ha visto también que a menor capacidad económica a veces es mayor el tiempo de pantallas. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás tienen que trabajar los dos y a veces la pantalla se queda ahí cuidando un poquito al niño en vez de la familia, y a veces se quedan a cargo, por ejemplo, de las abuelitas o de los hermanos mayores, y esto también hace que la forma más fácil de entretener al niño sea pegarlo a la televisión o pegarlo a alguna pantalla. Bueno, hay que recordar que nuestro cerebro tiene varias etapas en su desarrollo. Durante el embarazo hay una etapa anatómica donde el cerebro es un tubo, se va arqueando, posteriormente las neuronas nacen, migran, después estas neuronas empiezan a formar conexiones muy rápidamente durante los primeros 3 años de vida, que hacen que nuestra cabeza crezca más desproporcionadamente que el resto de nuestro cuerpo, y posteriormente viene ya la especialización donde empezamos a adquirir lenguaje, comprensión del entorno, etc. En la etapa de la adolescencia, los cambios hormonales y el que empiecen a funcionar algunas hormonas específicas y glándulas como la hipófisis nos ayudan a que mejore más esta parte de la corteza prefrontal y que se refine la función y lleva una cosa que se llama la poda neuronal. Todos los intentos de la formación de las conexiones de las neuronas que no se llevaron a cabo de una forma correcta, pues empiezan a refinarse y a quitarse esas conexiones ineficientes. Entonces recordemos que durante la migración neuronal, la neurona tiene que pasar del centro donde está hacia las partes externas de la corteza y empezar a formar estas conexiones que son importantísimas para que todo se lleve a cabo. Y esta migración neuronal, pues a veces puede tener errores, ¿verdad? Cuando hay una alteración en la codificación o cuando hay alguna situación, pero comúnmente
Cuando ya se están acomodando en toda la corteza, viene entonces sí este crecimiento de la sinapsis entre las neuronas. En esta diapositiva son el mismo número de neuronas, pero ven la diferencia importante en las conexiones entre unas y otras, cómo se van formando enormemente hasta que llegan a los 24 meses a estar sumamente ramificadas, y obviamente eso es lo que nos permite tener estos avances enormes en la cuestión de la motricidad, del lenguaje, de la atención, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño está expuesto tempranamente a estas situaciones? Bueno, actualmente existen ya muchos estudios que previamente, hace muchos años, no teníamos, así como tenemos mucha tecnología que antes no nos afectaba, ahora hay forma de estudiar muchas cosas. La resonancia magnética es uno de los métodos no invasivos que permite medir la estructura cerebral, la función, y que se puede utilizar en todas las edades sin hacer ningún efecto adverso. Y existe una parte que es la resonancia magnética funcional, en la cual se mide un coeficiente del consumo de oxígeno, de la dilatación de los capilares, del consumo de oxígeno de algunas áreas, y nos permite saber cómo está funcionando esa región de acuerdo a los estímulos que nosotros lo estamos haciendo. Se ha visto que hay un núcleo que es el núcleo de la recompensa y el circuito de la recompensa, que es el núcleo accumbens. Ese núcleo accumbens se estimula con todas las cosas buenas que nos pasan si nos comamos un chocolate, si vemos los videojuegos, si vemos la televisión, si estamos haciendo alguna actividad que nos guste, por ejemplo, los adultos si consumimos alcohol, tabaco, etc. Y los niños, obviamente, las dos cosas más adictivas que existen al alcance de nuestros niños, pues es el azúcar y son los electrónicos. Y estos electrónicos estimulan este núcleo accumbens y alteran estímulo de la recompensa, de la recompensa, y hace que en ocasiones nosotros estemos desesperados y queramos jugar más y más tiempo, y entre más los usamos, más tiempo queremos utilizarlos, más tiempo necesitamos, y es más fácil que si estamos usando muchísimo el Netflix, entremos al videojuego, y el videojuego es muchísimo, y luego las medias sociales, todo esto empieza a hacer que cada vez queramos utilizarlo más. Y hay muchos estudios sobre el circuito de la recompensa y se ha visto que cuando hay una anticipación, incluso, secretamos más dopamina que cuando lo estamos utilizando. Se nos empieza a hacer que queramos más y más y más. Fíjense cómo es el reflejo de la dopamina cuando vamos a recibir un estímulo. Este es un análisis a nivel de un mol. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos anticipando? Si el niño quiere jugar videojuegos, todavía no recibe ese videojuego, pero él quiere jugarlo. Si le damos la mitad del estímulo, tiene mucho más estímulo de la dopamina, ¿ok? Cuando le damos la mitad, quiere más y más jugar. Y cuando le damos menos o más, disminuye un poco. Entonces, ¿qué significa? La segregación de la dopamina se ve incrementada, incluso con el pensamiento de querer jugar videojuegos. Igual, cuando están viendo ellos el YouTube que están los videogamers, empiezan a ver y ellos quieren más y jugar y más y más y más. Y esto nos empieza a hacer entender que puede ocasionarnos a nosotros también como seres humanos, entre más estímulos positivos, más secreción de dopamina, más los vamos a querer, más vamos a estar desesperados por obtenerla, y a pesar de que la dopamina nos hace sentirnos muy contentos y muy tranquilos, nos va a hacer que tengamos una hiperatención hacia ciertas cosas, en que empecemos a tener ansiedad, problemas en enfocarnos en otras situaciones, porque además nuestro cerebro no deja de generar este neurotransmisor cuando nos separamos de eso, y estamos pensando, ¿cuándo voy a llegar a la casa para jugar mi videojuego? ¿Cuándo me voy a llegar para conectarme? Está anticipado constantemente ante estas situaciones. Se han hecho varios estudios, este es uno de los más interesantes, donde se habla de los efectos adversos y fisiológicos del tiempo de las pantallas en los niños y en los adolescentes. Como ya supimos, puede ser muy adictivo. ¿Por qué? Porque secreta esta dopamina, y si no se lo damos, el aumento de la secreción crece más para que usemos más y más y más. Bueno, hay un componente crucial en la resiliencia. El desarrollo de los seres humanos nos enseña que no podemos obtener todo lo que queremos, ni siempre hacer todo lo que queremos, y que tenemos a veces que someternos a levantarnos temprano, a trabajar más, a estudiar más para poder lograr ciertas cosas. Cuando no podemos conseguir lo que queremos, a pesar de que nos esforzamos mucho, necesitamos esta resiliencia. Y obviamente esto nos ayuda también a poder controlar el impulso. Híjole, no gané y no voy a ponerme a hacer un berrinche enorme en la escuela porque no gané, si no voy a poderme estabilizar. Esto enfoca un pensamiento, una búsqueda del bien social, y tiene que ver mucho con el apego de la vida sana. Pues ahora en estos estudios se ha visto que el exceso de los electrónicos, tanto la televisión, el Netflix, el Facebook, el WhatsApp, incrementa esta alteración, y hay una
disminución de la capacidad de la formación de esta resiliencia. Y es más fácil que los niños que tienen muchas horas utilizando electrónicos tengan menor resiliencia, tengan más intolerancia a la frustración, tengan más depresión y tengan más ansiedad. Hay uno de los estudios más grandes actualmente, que es el estudio del desarrollo cognitivo y cerebral del adolescente. Este estudio empezó en el 2013. Están estudiando qué pasa con los niños que están sometidos a los electrónicos dependiendo del número de horas que usan durante su vida. Y este estudio, que está desde el 2013, es el estudio más largo a nivel de largo plazo desarrollado en los Estados Unidos, es buscando cuáles son los factores pronósticos de este uso excesivo de electrónicos y cómo puede afectarnos a largo plazo a los seres humanos. Bueno, en esto se ha utilizado más de 300 millones de dólares, es uno de los estudios de más alto financiamiento y se busca evaluar qué tanto el desarrollo cerebral se ve afectado por varios factores, como el consumo de sustancias, los golpes, etcétera, pero sobre todo el tiempo a las pantallas. Y se ha visto que la gente que pasa un periodo largo en las pantallas se asocia con calificaciones más bajas a las pruebas de aptitudes y con proceso natural de adelgazamiento cortical. Hay niños que en promedio pasan hasta 8 horas frente a las pantallas, sobre todo en los periodos de vacaciones, y se ha visto que esto disminuye el grosor cortical. ¿Qué significa? Se refinan ciertas áreas en la función, como las áreas visomotoras, las áreas que tienen que ver con el control de los dedos, del videojuego, etcétera, pero disminuye todo este tipo de situaciones y también se ha asociado que el uso de videojuegos violentos está relacionado con componentes y comportamientos agresivos y que son acumulativos. ¿Qué significa? Si yo jugué durante 5 años, 8 horas de mi vida y de repente ya no juego, todo este proceso acumulativo que tengo ha alterado cómo está la función y cómo se están formando las vías de mi cerebro y hace que tengan más dificultad. Sí se puede cambiar, por supuesto, se tiene que trabajar en esa situación, pero es muy importante que se evalúe el tiempo que los niños están utilizando y el contenido de videojuegos y de televisión y de Netflix, todo lo que están viendo, porque todo eso también interfiere. Se han hecho más de 200 estudios de este tipo y algunos encontraron vínculos muy específicos. Hay otros que dicen que no hay tantos cambios. Todo depende de los juegos que se utilizaron para hacer las mediciones o del tipo de tiempos que se dieron para el uso, por supuesto, de estos electrónicos. Hay un desafío muy importante para todos los médicos que nos ocupamos de esta parte en neuropediátrica, por supuesto, y paidopsiquiátrica, y es estudiar este y otros aspectos de la exposición a las pantallas, identificar qué podemos hacer, qué podemos ayudar a estos niños para que disminuya el riesgo del uso de estas situaciones recreativas para su desarrollo y su vida posterior. Se sabe que más de 3 horas diarias asociadas a las pantallas estuvieron asociadas con un mayor riesgo por ser diagnosticados como un trastorno de atención y una alteración de otras cosas. ¿Qué significa? Nosotros podemos tener genes, por ejemplo, yo puedo tener el gen de la diabetes y si me cuido y hago ejercicio y no subo mucho de peso, a lo mejor no me va a dar. Igual es en los genes del neurodesarrollo. Si yo tengo ya genes que me condicionan más hacia un trastorno de atención y además me quedo pegado a los juegos y no hago mucho ejercicio, no leo, no hago otro tipo de actividades, va a ser más fácil que yo tenga problemas en mi atención y en mi memoria porque estoy estimulando otras áreas que no son específicamente las que tienen que ver con la atención. Entonces, en estas investigaciones longitudinales de 11.800 niños, a través de toda esta adolescencia se han hecho estos estudios anuales de resonancias magnéticas y se ve, ok, los niños que duran 8 horas en electrónicos, los niños que duran 2 horas, los niños que duran menos de 2 horas, y cómo está toda esta situación, y además se han hecho otros estudios como ver cómo reacciona el consumo de alcohol, obviamente a las drogas, etcétera. Este proyecto ha expandido mucho la forma en la que vemos las cosas y ya se sabe que hay series de factores ambientales sumamente importantes. La genética es muy importante en el neurodesarrollo, pero todo lo que sumamos en nuestra vida también. ¿De qué llenamos nuestro tiempo? ¿En qué pasamos el tiempo? ¿Hacemos alguna actividad recreativa? ¿Nos estamos pegados a los electrónicos? Todo esto a largo plazo está influyendo en nuestra capacidad intelectual, en nuestro control de las emociones, en la tolerancia que tenemos a la frustración, en la resiliencia y en la socialización. Entonces, todo esto es muy importante porque tenemos que comprender que hay una afección a nuestros niños a largo plazo. Se ha hecho público en los últimos estudios sobre esto y se ha hablado que incluso hay otros estudios donde reclutaron embarazadas y para ver a estos futuros bebés y evaluar cómo pudiera esto alterar a largo plazo. Este es otro estudio que está en Canadá, en Calgary, y obviamente se ha visto que
siguiendo estos bebitos desde recién nacidos, los que estuvieron más tiempo y sobre todo más tempranamente expuestos hacia todo lo que son las pantallas, han tenido más problemas en la cuestión del neurodesarrollo, ocasionando un retraso, sobre todo en la aparición del lenguaje. Entonces, imagínense a nuestros niños en la pandemia, encerrados durante los 2 años que no tuvieron mucha comunicación o mucha interacción social, más el exceso de electrónicos, necesitamos empezar a estimularlos y disminuir estos electrónicos. En este estudio que se hizo en Canadá, 2.400 niños canadienses mostraron cuánto era el tiempo mayor pasado en las pantallas entre los 2 y los 3 años y vieron que entre más tiempo pasaban estos niños, peor era su desempeño. Y cuando se les realizaban los test de desarrollo que incluían las cuestiones motoras, sociales y lenguaje, salían mucho más abajo que los niños que no habían sido expuestos o que tenían una menor cantidad. El mayor pico de pantallas, fíjense en este estudio, como platicábamos hace un momento, fue a los 3 años. ¿Qué significa? Los niños antes de que se vayan a la escuela, cuando están en la etapa preescolar, que a veces están cuidados por abuelita o por la persona que nos ayuda en la casa, o por la mamá, por el papá, etcétera. A veces están consumiendo mucho más tiempo de pantalla. ¿Por qué? Porque están en casa y los dejamos viendo la tele, en lo que nosotros nos vamos a limpiar la casa o a hacer otras cosas, pero ese tiempo empieza a afectarles. Entonces, el tiempo medio que estaban estos niños de 3 años era de 25 horas a la semana y esto empezaba a ocasionar que estuvieran mucho más atrás en todos los procesos cognitivos. Cuando los niños pequeños están observando pantallas, esto puede perder oportunidades importantes para practicar y dominar habilidades interpersonales, motoras y de comunicación. ¿Qué significa? Si yo estoy pegada en la tele, pues mi área visomotora está trabajando, pero no estoy jugando, no estoy trabajando, no estoy... Mi imaginación también está disminuida. ¿Y qué va a pasar? Que el tiempo que yo no esté con pantallas, como mi dopamina está súper acelerada, me voy a aburrir rápidamente. Nada me va a llenar, nada me va a llamar la atención porque yo ya estoy, mi cerebro, de acuerdo a que tiene que tener estímulos constantes y muy intensos. Bueno, ahora este es otro de los estudios muy interesantes. ¿Qué pasa con el cerebro de todas las edades y el desarrollo estructural? Bueno, se ha visto que los niños que tienen este tipo de alteraciones y que tienen mucho tiempo, las vías que más se conectan son las cuestiones visomotoras, todo lo que viene siendo lo que yo estoy viendo. Pero no es lo mismo ver una pantalla que ver una tercera dimensión. Entonces yo puedo ser buenísima para hacer rompecabezas en electrónico aquí en mi computadora, pero a la hora que me ponen un rompecabezas de verdad no lo puedo armar. Y puedo ser buenísima para jugar Tetris y encontrar la cuestión visomotora, pero a la hora que tengo que acomodar las cosas no las puedo hacer. No es la misma experiencia para el cerebro, una pantalla, que la tercera dimensión, por supuesto. Ahora, ¿qué impacto tiene este uso en los electrónicos en los adolescentes? Se ha visto que entre más uso de electrónicos, más fácilmente depresión, más fácilmente ansiedad, menos atención, menos enfoque, porque el cerebro no puede separar una actividad que estamos haciendo de juego a algo que es real. Si yo estoy con una resonancia magnética funcional y estoy manejando en mi computadora, las mismas áreas que si estoy manejando en la vida real se activan y los mismos neurotransmisores que me gasto en mi actividad en la vida normal se gastan. Come chiquillo. Y obviamente eso hace que a la hora que yo dejo después de jugar 3 horas el videojuego, mis neurotransmisores que tienen que trabajar para que yo pueda poner atención, para que yo pueda enfocarme, para que yo pueda tener aprendizaje, no van a estar correctamente. Y mis neurotransmisores que tienen que medir esta tolerancia a la frustración para que yo no haga berrinches y no me enoje y tenga resiliencia cuando las cosas no salen bien, tampoco van a estar bien. Entonces, todas estas situaciones nos enseñan que además de esto, la hiperestimulación de los electrónicos, acordémonos, la luz del electrónico tiene 10 veces más la intensidad que lo que tiene la luz normal. Y si yo estoy durante muchas horas, mis neuronas que están a nivel de los ojos y que tienen esta fotorrecepción y que van a avisarle a mi cerebro de la cantidad de dopamina o la cantidad de melatonina que tiene que secretar cuando hay oscuridad para que me empiece a dar sueño, pues obviamente no van a estar trabajando bien. Y yo voy a estar a las 12 de la noche pensando que es mediodía y en ese momento, como no puedo dormir, voy a agarrar el teléfono y menos voy a poder dormir, porque el cerebro no va a secretar esta sustancia que permite que podamos conciliar el sueño y vamos a estar mucho más ansiosos, vamos a tener insomnio, vamos a tener más ansiedad por esta hiperestimulación.
Entonces, definitivamente, entre más electrónicos, menos sueño, y hay muchos estudios actuales que dicen que el adolescente promedio está durmiendo 5 horas. Y acordémonos que durante el sueño se llevan a cabo el grabado de toda la información de lo que aprendimos hoy. Ahí se elige qué parte de la memoria es importante, cuál se tiene que quedar en nuestro organismo, cuál no. Ahí se secreta la hormona de crecimiento en las etapas profundas del sueño, y si no dormimos, vamos a crecer menos, vamos a aprender menos, vamos a tener menos atención en la mañana y vamos a tener menos tolerancia, con más frustración y ansiedad. Y bueno, obviamente aparte de todas estas cosas, por supuesto que los niños que están más expuestos mediáticamente al internet, etcétera, pues tienen más riesgo de sufrir bullying, y ya sabemos también del acoso y de muchas cosas, porque muchas de los videojuegos actuales que entran en línea, pues hay muchas cuentas falsas donde muchas veces piensan que están jugando con otro niño, otra niña, y es un adulto, etcétera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y acordarnos que el ciberbullying puede ser mucho más agresivo para la mente de nuestros niños que el bullying anterior. ¿Por qué? Porque antes les hacían bullying a la escuela y ellos salían y se iban a su casa, su lugar donde estaban seguros, tranquilos, y esto se terminaba. Y en el ciberbullying hay una hiperexposición, donde miles de gente se enteran, gentes que ni siquiera los conocen, no se sienten ellos a salvo nunca porque están en casa y están constantemente recibiendo estas situaciones del bullying, tanto en mensajes como en retuiteos, como en compartir, etcétera, que no los dejan sentirse libres o tranquilos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Los niños no deben de tener cuentas de medias sociales a edades tempranas. Deben de tener mucho cuidado con quién están chateando, qué están haciendo, cómo están sus juegos de video cuando entran a grupos donde conocen gentes de otros países o otros lugares y que están jugando con ellos. El papá, la mamá, tenemos que estar pendientes de qué está sucediendo, con quién están interactuando, y no podemos confiarnos aunque nos digan, es mi amigo, vive en Alemania y aquí estamos jugando. Tenemos que estar muy pendientes, por favor. Ahora, otro de los puntos más importantes que se ha visto actualmente es qué asociación pudiera tener este uso extenso de los electrónicos con el trastorno del espectro autista. Como nosotros sabemos, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa? Pues no hay una enfermedad, pero hay una alteración en la formación de estas vías que genera alteraciones en la socialización, en el lenguaje, en las cuestiones conductuales y en las cuestiones neurosensoriales. Se conocen más de 1000 genes que interactúan en esto, pero uno de los factores epigenéticos que más conocemos es la falta, obviamente, de la socialización, esto que tuvimos de que no hubo interacción con otros niños, que no iban a la escuela, que no iban a la guardería, el exceso de electrónicos, porque en todos los estudios se encuentra que el uso prolongado de pantallas hace que se conecten las partes que tienen que ver con la cuestión visomotora, visual, pero no con la parte de la socialización y del lenguaje. Entonces, entre más tiempo, más riesgo. Por supuesto, no es ocasionado por los videojuegos. Se conjuntan estos factores donde ya existe una base genética y vienen otras cosas, o no es ocasionado por la tele, o no es ocasionado por el Netflix, etcétera, pero tanto estímulo visual genera que tengamos más conflicto. Los avances de la tecnología han ocasionado una inevitable integración en nuestra vida. Es imposible que no les digamos a los niños que no tengan teléfono cuando ya están grandes, o que no vean la tele, porque está por todos lados. Y actualmente, como hemos platicado, la parte social ha cambiado mucho, disminuyendo el contacto directo y haciéndose más por medio de estas cuestiones electrónicas, ¿verdad? Pero hay que acordarnos que los niños son más vulnerables por el proceso del neurodesarrollo, y que si a nosotros los adultos nos afectan los tiempos de exposición, a los niños mucho más. Aparte de los efectos en el sueño que pueden alterar, que pueden hacer que tengan este insomnio, y que es importantísimo suspender los electrónicos 1 hora antes del sueño, se genera más obesidad, más problemas visuales, problemas conductuales, comportamientos agresivos, depende de los estímulos que los niños están teniendo. Y fíjense en este estudio que hicieron para ver qué tanto riesgo había sobre el trastorno del espectro autista. Bueno, empezaron a checar, y la gente que tenía durante mucho tiempo la exposición, los niños tenían muchos más riesgos de tener un problema en la interacción social, en el lenguaje y en toda lo que es la formación de esta cuestión social que es tan importante a edades tempranas. La mayoría de los niños usaban electrónicos por más de 3 horas diarias en estos casos, y hay una asociación significativa entre el número de horas diarias y los síntomas del TEA. Por supuesto, no podemos descartar cuál de los genes estaba implicado en estos casos, pero en grosso modo en todos los casos se evaluó esta situación. Hay estudio, fue de 2.152 niños a la edad de los 18 meses, y la respuesta de exposición a electrónicos de acuerdo a una escala.
En el trastorno del espectro autista existen ciertos estudios y hay escalas de cribaje. La escala de cribaje significa quién de los niños puede estar en los grupos de riesgo, no es un diagnóstico definitivo. Y la que más se usa a nivel mundial es la MCHAT. Se propone por la Academia Americana de Pediatría utilizarla entre los 18, 24 y 36 meses, siendo mucho más exacta las 24 meses. Pero en este estudio se evalúa los 18 meses cuando se supone que un niño no debería de estar expuesto a las pantallas. Y se vio que hay un incremento importante de los síntomas de riesgo para la escala MCHAT cuando utilizan los electrónicos a etapa temprana. ¿Y cuántas veces no vemos a nuestros niños que llegan bebecitos a la consulta y ya están dándole al teléfono? Entonces tenemos que estar con mucho cuidado. Todo esto puede ser asociado a síntomas de TEA y obviamente los niños que tienen ciertos síntomas de TEA pues están mucho más atraídos hacia las pantallas y esto puede generar que tengamos más riesgo. ¿Por qué? Cuando yo tengo un trastorno del espectro autista, muchas veces mi pensamiento tiende a ser más obsesivo, porque las vías que tienen que ver con toda esta situación tienen a veces alteraciones que hacen que una idea sea mucho más persistente y va a hacer que más fácilmente me haga obsesiva de los electrónicos, del celular o de la tele. Por eso tengo que disminuirlo lo más que se pueda. Esta escala MCHAT es gratuita, está al alcance de todo el mundo. Todos los niños deben de hacer esta escala entre los 18 y los 24 meses. Y en este mismo estudio se vio que cuando disminuyeron este tiempo de electrónicos y se incrementó el paso de tiempo con el cuidador principal, mamá, papá, abuelito, con el niño sin electrónicos, mejoró enormemente los síntomas. Fíjense cuáles fueron las preguntas principales hechas en este estudio. Su hijo ya veía la televisión de los 0 al año. O sea, no debe ningún bebé ver la tele. Yo sé que es muy difícil a veces para uno como papá, porque uno enciende la televisión y ve que hay Baby TV, Baby First TV, todos esos, y uno piensa, pues está bien, ¿verdad? La tele, porque si no, no existirán esos programas, pero no es lo adecuado para el desarrollo del cerebro. ¿Cuánto tiempo pasaba su niño viendo la televisión? Fíjense, en los niños de un año había gente que pasaba más de 3 horas pegado el bebé ahí en el portabebé frente a la tele, usaba electrónicos, empezó a usar los celulares. Créanme que sí hay bebés de esa edad que empiezan ya a jugar con los celulares y sus papás se los prestan para que se entretengan, para descansar tal vez un ratito o poder hacer otras actividades en la casa, pero no podemos permitir que eso nos esté pasando, ¿ok? Y desde qué edad empezaron a utilizarse los electrónicos. Todos son factores predictivos que empeoraban y que aumentaban el número de síntomas del trastorno del espectro autista en esta escala MCHAT. Cuando un niño de cualquier edad tiene un puntaje de más de 8 en esta escala MCHAT, hay que referirlo a un especialista, porque aunque sea por el electrónico no, necesitamos evaluar qué es lo que está sucediendo. Y cuando un niño tiene más de 3 puntos, de 3 a 8, es muy importante hacer un seguimiento de esa escala MCHAT a los 6 meses y estar con su médico de primer contacto, su pediatra o su médico familiar, que en ese momento estén pendientes sobre todo este desarrollo de los niños y quitarles las pantallas. Es importantísimo. ¿Qué voy a hacer con mi hijo si no tiene pantalla? Le puedo poner música, le puedo poner a jugar, lo puedo poner a pintar, lo puedo poner con monitos. Todo eso va a despertar su neurodesarrollo y le va a ayudar a explorar cosas más allá que no sean las visuales. Bueno, cuando se hicieron todas estas intervenciones y la intervención que hicieron con estos chiquitos que estaban con este puntaje alto fue un entrenamiento de 8 sesiones, una semanal durante 2 meses, fíjense, no es mucho, estando en contacto directo con estimulación, jugando con ellos, hablándoles, haciendo una rutina diaria con los papás que mejorara las relaciones con sus hijos, besándolos, abrazándolos, jugando con ellos, haciéndoles cosquillas. El juego, el afecto y la comunicación disminuyó importantemente junto con la disminución de la exposición de dispositivos estos síntomas. Y vean la diferencia cuando hay una alteración donde hay mucho tiempo, y aquí empezaron a bajar los tiempos de pantalla y empezaron a mejorar el tiempo con los padres y los niños mejoraron enormemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar tiempo con nuestros hijos. Darnos el tiempo que estemos cansados, necesitamos estimularlos. ¿Y cómo afectan las pantallas? ¿Qué se ha visto? Bueno, todos los estudios sugieren que el múltiple estudio de las pantallas genera una disminución de un neurotransmisor que es el GABA, que es un neurotransmisor regulador que nos ayuda a no estar tan enojados, a no estar tan excitables, a no estar tan molestos. Y cuando esto está disminuido, esto produce un comportamiento fuera de lo normal, con una disminución del desarrollo cognitivo y del lenguaje, y hace que estemos más excitables, más berrinchudos, más enojados. Y todo esto es principalmente cuando este niño estuvo expuesto a la tele antes de los 2 primeros años de vida. Y tiene un impacto negativo también en el desarrollo del lenguaje, como lo hemos platicado en todos estos casos.
¿Cuáles son las medidas necesarias para mejorar el ambiente de los niños? Reducir el tiempo de exposición de pantallas electrónicas al mínimo. Dejar el hábito de tener niñeras electrónicas. Todos los que tenemos hijos sabemos que es difícil, pero tenemos que hacerlo porque es sumamente importante. Hay que enriquecer el ambiente cotidiano del niño, incluir interacciones sociales entre padres y hijos, y los aparatos deben de perder su potencial de valor educativo. No creamos que porque le ponemos a nuestros hijos un videojuego educativo o un programa en la tele que habla de lenguaje, de colores, es bueno. Los tiempos son el mayor predictor de estos problemas. Nunca ningún niño debe de utilizar más de los tiempos recomendados, aunque sean videojuegos educativos o programas educativos. No es algo bueno. Como parte de las medidas para reducir los síntomas del autismo, una intervención temprana es importantísima. Como ya sabemos, las escalas MCHAT no son diagnósticos definitivos, pero nos avisan en qué momento tenemos que ir con un especialista y cuándo tenemos que empezar una terapia de estimulación múltiple para desarrollar las comunicaciones en los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que fomentar la comunicación, limitar el tiempo de pantallas electrónicas, permitir el juego al aire libre, por favor, y el tiempo de ocio saludable, y realizar actividades lúdicas y juegos planificados en la familia. Bueno, la relación que hay más importante actualmente de las pantallas con el sueño y las alteraciones en la conducta se ha visto principalmente desde la etapa preescolar. Se ve que hay niños que en esta etapa, en muchos de los países desarrollados, usan 3.9 horas promedio, cuando el promedio máximo en estas edades menores de 3 años debería ser 1 hora y mayores en la etapa escolar 2 horas. Entonces se están usando más del doble. 52% de los niños empezaron a hacer el uso de esto a los 18 meses y esto generó un factor de abuso a los electrónicos, y una de las peores cosas que podemos hacer es tener una televisión en la recámara, porque se ha visto que es uno de los factores que más incrementan que tengan estas alteraciones de sueño. Entonces, nunca la televisión dentro de la recámara de los niños, sumamente importante porque eso va a permitir más abuso de los electrónicos, más alteraciones del sueño y más problemas. Y 1 hora previa, 0 electrónicos, ni la tele, ni dormir con la tele prendida, ni nada de esto. Todo este tiempo también de exceso de las pantallas se ha visto que altera las alteraciones pues, emocionales, hace que tengamos más problemas en el incremento de peso, etcétera. Y se ha propuesto que hay muchas cuestiones que pueden ayudarnos más, como la actividad física, el ejercicio de los niños, la meditación, el yoga de los niños, etcétera. Todo esto puede ser de mucha ayuda para que estemos mejor. Estas pantallas y el comportamiento social, sobre todo en los preescolares, se asoció con una alteración en el bienestar psicosocial en múltiples situaciones, sobre todo con una reducción en la interacción con los pares. Entre más tiempo estaban los niños expuestos a estas pantallas, menos interés tenían de socializar en la escuela. Y obviamente todo esto, aparte de la etapa escolar, se ha visto que el uso de redes sociales por tiempos prolongados, de todos estos electrónicos, altera la salud mental y el desarrollo académico en los niños entre los 8 y los 12 años. Entonces, aunque digamos, yo selecciono lo que ven, no, los tiempos son lo más importante. ¿Qué pasa en el trastorno de atención? Porque puede haber esta asociación. Bueno, la dopamina, que ya vimos que se secreta cuando vamos a recibir algo positivo, una recompensa, y que estamos muy acelerados cuando queremos mucho esta recompensa o tenemos más adicciones a ella, pues a la hora que tiene que trabajar para hacer la cuestión de atención, pues ya no está ahí, porque nos hemos gastado todo en esta otra parte. Y esta disminución de la dopamina hace una baja en la concentración, una dificultad en la organización, una alteración en la planificación de actividades complejas, una dificultad en el aprendizaje, altera la vía mesocortical con una disminución de la adherencia de actividades, dejamos las cosas a medias, empezamos una actividad y la dejamos, disminuye el refuerzo, no mantiene uno la atención. La vía del ganglio esternocleidomastoideo tiene que ver con un incremento en la hiperactividad y en la impulsividad, y esto todo genera una alteración de la memoria de trabajo. Acordémonos que la memoria de trabajo se ve afectada siempre que hay un problema de atención. ¿Qué significa esta memoria de trabajo? Yo puedo acordarme muy bien que mi mamá me compró un cono de nieve cuando era pequeñita en una nevería porque involucró mis emociones, pero mi memoria de trabajo es acordarme cómo se escribe mamá, cómo se escribe carro, y estas cosas se olvidan si no hay una buena atención. Esto genera una disminución también de la noradrenalina por la vía del núcleo cerúleus y la corteza prefrontal, y hace que todo lo que nos llega para la atención pues disminuye, porque todo lo que nosotros vemos, oímos y escuchamos llega a la parte posterior, trabaja la vía de la norepinefrina, luego la vía de la dopamina, y esta se encarga
de que pongamos atención y estemos por periodos prolongados. Y cuando tenemos el uso excesivo de las pantallas, la dopamina se gasta en todas estas actividades de las pantallas. Entonces, entre más tiempo se usa en la pantalla, más efectos adversos en la atención y conducta se observan, en especial en los niños que ya tienen el trastorno de atención, pero incluso los niños que no tienen un trastorno de atención pueden tener muchos más síntomas por el exceso de uso de electrónicos. Y el estudio longitudinal que se hizo por más de 3,000 pacientes, entre los 15 y 16 años, se ha reportado un incremento de los síntomas para TDAH en todos los pacientes que abusan de los tiempos. Y es mucho peor cuando tenemos multitask. ¿Qué significa? Yo estoy viendo la tele, estoy usando mi teléfono, estoy jugando videojuegos, cuando tengo muchas tareas que involucran electrónicos, cada vez me va peor y tengo más efectos secundarios y esto me genera más depresión, más ansiedad, insomnio y baja en las calificaciones. Entonces, el uso de electrónicos tiene que ver con el comportamiento de atención, tiene que ver también con la salud mental, con el aprovechamiento escolar y el principal factor no es el contenido, como ya lo hemos dicho 20 veces, sino el tiempo. Y este contenido también puede interferir, pero en una menor cantidad, porque si vemos situaciones violentas o de terror, o si vemos videojuegos de matanza, de disparos y de todas estas cosas, generan más comportamientos agresivos y mayor ansiedad. Y se han hecho varios estudios, este está muy interesante, que es cómo es la imagen de la resonancia magnética funcional ante los juegos de video y el contenido. Y bueno, actualmente sabemos que hay más de 1,000 millones de personas que juegan diariamente y muchos de ellos tienen a veces adicción a los videojuegos, juegan en sus computadoras, a veces juegan en sus trabajos, en las escuelas, en los teléfonos celulares y obviamente hay un interés muy grande de la neurociencia para saber qué está sucediendo. Se ha visto que en grupos importantes hay una correlación del grosor cortical donde disminuye el grosor cortical en algunos pacientes, depende del tiempo de juego de videojuego y cuando tienen más de cierto tiempo por semana. Y principalmente esto va hacia la corteza prefrontal y dorsolateral en una región vinculada con la toma de decisiones. ¿Qué significa? Bueno, yo puedo ser más rápido en la toma de decisión, pero puedo tener mal control del impulso. O sea, yo tomo más rápido mi decisión, si hago una cosa o no, pero no tengo un buen impulso. Y obviamente aquí también hay una alteración en el hipocampo que es muy importante para el aprendizaje y la memoria y que tiene que ver también con el volumen de la sustancia gris, que se aumenta en las personas que juegan muchos videojuegos en algunas de las áreas como la corteza occipital, que tiene que ver con la visión, etcétera. Y hay videojuegos que estimulan como el Mario Bros. O como el Tetris, algunas cuestiones de las regiones visomotoras. Sin embargo, aunque me da más habilidades visuales y atencionales a la cuestión visual, también me da más alteraciones en otro tipo de memoria y en la cuestión de la interacción, de la comprensión de oraciones, del lenguaje, el poder hacer una síntesis y todo esto influye mucho en la cuestión de aprendizaje. La adicción a los videojuegos crea un cerebro distinto, sí. Muchos investigadores han hecho estudios sobre esto. Hay uno muy interesante de Corea del Sur y Estados Unidos en conjunto, donde se ha comprobado que hay una organización diferente en la gente que tiene una adicción a los videojuegos. Y esto hace que estén mucho más rápido en la respuesta, pero con poco control del impulso, que los hace que tengan a veces muchos problemas por la impulsividad físico-verbal en sus interacciones sociales, en la escuela, en el trabajo, a nivel de la familia, etc. Entonces, todo este control de emociones que es tan multifacético y que tiene que ver por parte de nuestro temperamento, la herencia, es muy influido sobre los estímulos diarios que tenemos. Y cuando nosotros tenemos mucho uso de videojuegos o electrónicos, nos hace ser sumamente impulsivos y nos hace tener muchos problemas en el autocontrol. Imagínense un adolescente junto con los cambios hormonales, cómo va a estar ese control del impulso que va a estar mucho más alterado. Todos estos estudios han encontrado una activación alterada en los patrones de las emociones, que también hace que la resonancia magnética funcional nos explica que el estar mucho tiempo jugando nos puede motivar a seguir jugando en ese momento, pero a la hora que nosotros vemos cómo está nuestra recompensa, cómo nos emocionamos con las demás cosas, entre más tiempo jugamos electrónicos, menos respuesta positiva tenemos a los estímulos positivos y más necesitamos estimular ese cerebro. Yo cada vez necesito jugar más tiempo o ver más cosas que me llaman la atención para sentirme satisfecho porque mi disparador de la emoción está alterado por tanto uso de videojuegos que hace que no cualquier estímulo positivo me llene o me haga sentir bien. Y esto obviamente hace que se vaya traslapando la situación porque mi recompensa pues me exige cada vez más durante el día, yo tengo que buscar más estímulos y aún así todos mis componentes emocionales
están alterados porque necesitan muchos estímulos para sentirme bien y es más fácil que yo pueda tener depresión o ansiedad porque necesito mucho estímulo positivo para poder controlar y esto agota también mis neurotransmisores que tienen que ver con el control de las emociones. Y si ya tengo la predisposición y aparte estoy en la adolescencia, pues todo eso nos va a generar problemas. Aquí vemos también una resonancia magnética funcional. Vean, esto rojo es donde está este consumo mayor de oxígeno, como hemos platicado, y se ve cómo hay una alteración en la función cuando nosotros estamos durante mucho tiempo estimulados por videojuegos, disminuyendo la respuesta a las emociones y haciendo que cada vez necesitemos más estímulos para sentirnos contentos, para sentirnos felices y para que estemos bien. La Academia Americana de Pediatría ha hecho varias recomendaciones a nivel mundial, y esta es la más importante en tiempos. De los 0 a los 2 años, los niños no deben de consumir tiempo de pantallas. Deben promoverse juegos motores, fortalecer la relación con los niños, más interacción, besarlos, abrazarlos, jugarlos. ¿Por qué? Porque en esta etapa es la etapa fundamental de la formación de las vías de socialización y lenguaje y vamos a tener más riesgo de, si ya tenemos una predisposición hacia el autismo, tener más síntomas, como hemos platicado. De los 2 a los 5 años se debe de usar 1 hora al día, porque igual el cerebro está en una total formación de las conexiones. Deben de ser programados o juegos de alta calidad. Los papás tienen que estar con ellos. No se puede dejar al niño solo frente a la tele. Hay que estar pendiente de ellos y hay que interaccionar con un tiempo nada más. Y más de 6 años se debe de establecer límites de exposición a nunca más de 2 horas al día y cerciorarse que el consumo no acapare las horas de sueño adecuado y la actividad física. Los dispositivos electrónicos deben de estar fuera de la recámara, al igual que la televisión. Y deben de apagarse 1 hora antes de dormir. Por su atención, muchas gracias. Espero que haya sido de interés y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Si quiere dejar de compartir su pantalla, por favor. Mientras aprovecho para decir que ha tenido muchas felicitaciones. Voy a leer algunas de ellas. Lo felicita el doctor César Ernesto Dávila, el doctor Cruz Manuel Medina, el doctor Emanuel Rivera, Salvador González Ortiz, un saludo, querido. La doctora Laura López Vargas, María de Jesús, de Torreón, Coahuila. Felicitaciones y agradecimientos por su participación. Yo quisiera darle la oportunidad a si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, porque pues yo tengo muchas dudas y definitivamente que es una plática que nos podríamos quedar aquí toda la noche. Involucra tantas cosas y creo que así como es un problema multifactorial desde el punto de vista social, familiar, entre sus repercusiones y todo lo que puede involucrar, me llama mucho la atención que pues cada vez que vemos niños, sobre todo a todas las edades, pero me llama mucho la atención el caso de los adolescentes, los escolares que van a pasar a la etapa de la adolescencia, que no son ni niños propiamente, ni totalmente mayores, y que pasan grandes cantidades jugando videojuegos, con sonidos muy fuertes, con acciones muy rápidas y generalmente violentas. Esto sin la supervisión de los padres o aún a pesar con ellos, porque a veces todos los integrantes de la familia están checando sus teléfonos a la hora de las comidas y tal parece que sería mejor mandarse un WhatsApp o un mensaje ahí de texto porque no hay comunicación. Y entonces se vuelve un problema, pues no del niño, es un problema en realidad de la familia, es un problema que esa familia pertenece a un grupo social, a una colonia, a un nivel cultural, a un nivel económico, y que cada uno de ellos tiene características especiales. Y pareciera que ahora la gente con mejores condiciones económicas parece ser que está en mayor peligro, porque los padres están muy ocupados, casi no tienen tiempo para los hijos pasan mucho tiempo en las pantallas, a veces se les cuesta trabajo relacionarse socialmente, ya sea en la escuela o con sus amigos, y en ocasiones tienen tendencias agresivas.
y ya no digamos delincuenciales, porque se les hace fácil, debido a los videojuegos, estar viendo una serie de cosas que creen que es lo normal o lo bueno o lo cool, como quieran decirle. No sé, ¿qué nos puedes comentar de eso, doctora? Y definitivamente el problema del videojuego, como ya platicamos, es que es un estímulo constante al núcleo accumbens, que es el núcleo de la recompensa, y a toda esta parte que hace. Y cuando ellos están esperando jugar al videojuego, todavía se secreta más, como vimos en la diapositiva. Entonces empieza a crear una adicción y una desesperación por estar jugando. Y una vez que uno está jugando esta retroalimentación positiva, pues de todas formas se gasta todos los neurotransmisores que son necesarios para luego tener tolerancia, poder estar más tranquilo, poder tener resiliencia, como ya platicamos. Otra cosa que se ha visto en los estudios es que hay un bloqueo de la empatía, porque no hay esta situación social. Y muchas veces el estar interactuando con una pantalla, no estamos viendo a la otra persona, no vemos sus gestos, no vemos sus ojos, vemos la voz y vemos otro tipo de actividades que sobreestimulan algunas áreas del cerebro, pero que no estimulan las partes sociales, de lenguaje, de interacción, de empatía en los seres humanos. Y entre más tiempo pasan los niños y los jóvenes, más se genera este cambio en el cerebro en el cual hay una rápida respuesta inmediata a todo, pero muy pobre control del impulso, que les genera muchas situaciones de riesgo en todos los sentidos. Y si sumamos que un cerebro que está tendiente a la adicción cada vez va a necesitar más adicciones, ¿por qué? Porque ese núcleo tiene que estar constantemente estimulado para que uno esté feliz, pues cada vez se van sumando más cosas que nos ponen en riesgo, porque de niños puede ser la adicción a los electrónicos y después van a ir creciendo buscando otras situaciones adictivas que sigan estimulando ese núcleo. Entonces es un problema social muy importante. Incluso se ha mencionado, ¿verdad? También que tienen que ver que se desensibiliza el cerebro, por ejemplo, la gente que utiliza o el ahorro, etcétera. Y el cerebro, aunque esto sea ficticio, lo empieza a ver como algo menos, no le llama tanto la atención o no le asusta tanto, y es más fácil que uno tenga más posibilidad de replicarlo en su vida real. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y definitivamente los límites son muy importantes. Va a ser muy difícil que un niño que nunca tuvo límites se lo queramos poner a los 15, 16, pero es importantísimo que se haga todo lo posible por hacerlo y que desde pequeños se limiten estos tiempos electrónicos. Muchas gracias, doctora Aguilar. Aquí hay una pregunta de la doctora Verónica Aranda, en la que está de acuerdo y dice que le sucedió lo mismo a la doctora Hilda Mata. Y le comentan, me gustaría saber cómo lograr controlar la ansiedad al retirar dispositivos, ya que pareciera que sufren hasta síndrome de abstinencia. Sí, sufren síndrome de abstinencia, claro, porque están acostumbrados a que tiene una secreción constante de dopamina porque se está estimulando toda esta parte de la recompensa y al no tenerlo, pues va a haber un momento donde van a estar desesperados, angustiados y ansiosos. Pero si se deja pasar el tiempo y se suspende el uso, después esto va disminuyendo y se va a ir mejorando. En los casos que esto genera verdaderamente una ansiedad o que se requiere algo más, incluso se puede llegar a dar un tratamiento si ya hay una patología de base real, ¿verdad? Pero sí es necesario retirarlos, aunque va a ser difícil, por supuesto, durante los primeros días, primeras semanas, pero el cerebro también se acostumbra. Y si se fijan, cuando vimos ahí el artículo de los niños que les quitaron totalmente las pantallas porque les estaban generando datos de trastorno del espectro o incrementando los rasgos, los niños después de unas semanas mejoraron enormemente la función cerebral. Entonces, aunque vaya a ser difícil, es sumamente importante hacerlo porque de eso depende mucho del futuro y están ellos en la etapa donde es crucial un buen estímulo para el neurodesarrollo. Gracias. Con mucha frecuencia los padres hacen ciertas reglas y los chicos, sobre todo los escolares, son tan listos que ya saben cómo burlar esas reglas. Simplemente yo quiero estar con mi abuelo o quiero que mi abuelo venga o quiero ir a la casa del abuelo y tal parece que los abuelos o la imagen de los abuelos va en contra de las reglas que se necesitan en el ambiente familiar de los padres e hijos. ¿Cómo se podría plantear una solución de esto? De que haya una autoridad y no una diversidad de la autoridad con el niño.
Bueno, ahí definitivamente se tiene que hablar con la familia. Más, por ejemplo, lo vemos también cuando los papás están separados y cada uno tiene su casa, uno lo cuida el fin de semana, otros entre semana, o tienen dos abuelitos diferentes. Pero tienen que entender que aquí el niño siempre se va a ir a donde tenga todo lo que él quiera, ¿verdad? Pero no es bueno para el niño, para su crianza, darle todo. Entonces necesitamos tener límites de horarios en todas las casas, respetarlos y una hora previa al sueño no deben de ver absolutamente nada. Y en ocasiones es importante llegar hasta la terapia familiar porque mucha gente no quiere ser el malo ante los niños y no quiere, ay, pobrecito mi hijo, va a sufrir si yo le quito las pantallas o va a sufrir si le quito el internet o el Nintendo, pero es por su bien. Y ahora hay muchos nuevos opciones que se quita el internet en la casa a cierto horario o se quitan los juegos de video para que ya no puedan funcionar. Y muchas veces es muy útil porque nos permite evitar el no tener que ser los malos que los quiten en ese momento, pero nos permite que los niños estén. Muchas gracias. Le mandan felicidades el doctor Enrique Castillo, la saluda la doctora Luz Treviño y me está pidiendo el uso de la palabra el académico doctor Arturo Loredo, al cual le cedo con mucho gusto. Adelante, maestro. Buenas noches, ¿cómo están? Felicidades, doctora, por su presentación, que llegué un poquito avanzada, pero ha sido muy interesante. Yo quería preguntarle con qué frecuencia pueden desencadenarse una crisis convulsiva en niño que aparentemente está bien desde el punto de vista neurológico, pero que se ha excedido en las horas de estar en contacto con estos videojuegos. Muy bien, muy buena pregunta, doctor. Mire, la fotosensibilidad la puede tener el 10% de la población mundial. Es una sensibilidad que tenemos a ciertos estímulos luminosos. Y hubo un juego muy famoso de Mario Bros. Hace unos años, que todos se acordarán, ¿verdad? Que tenía gráficas intensas de ciertos colores como el rojo y que provocaba convulsiones en algunos de los niños. Posteriormente ha habido, por ejemplo, ciertas películas como Transformers, que también fue asociado a que provocó convulsiones en los niños. Pero es una susceptibilidad que ya existe en todos. Y cuando el niño tiene un cerebro más inmaduro, por supuesto que no ha terminado de formar sus conexiones, pues es mayor el riesgo. No es tan dependiente del tiempo, pero es muy dependiente de la intensidad de la imagen y de los colores y la intensidad de la luz. Por eso estos gráficos los hacían convulsionar y fueron retirados del mercado en Japón durante un tiempo. Se acomodó toda esa situación de esos gráficos rojos por la incidencia de estos casos. Pero cuando tiene uno la posibilidad de intervenir con una familia cuyo chico está muy entusiasmado, bueno, niño o niña, con los videojuegos, uno puede decir que puede ocurrir eso. Y yo creo que es una manera de hacer indirectamente que abusen e inclusive se hagan adictos. A lo mejor sobre uno medio exagerado, pero yo creo que podría ser una estrategia. La otra estrategia para quitarlos de los juegos es orientarlos hacia la práctica de un deporte. Esa es una situación que es fundamental que nosotros insistamos como pediatras para que los chicos tengan lo que decían los romanos, mens sana in corpore sano. Claro, muy bien. Sí, el mínimo ejercicio 3 veces a la semana son los hábitos buenos para el neurodesarrollo, 15 minutos diarios, pero 3 veces por semana 1 hora, pasar tiempo al aire libre mínimo 15 minutos y tratar de disminuir los electrónicos a no más de 2 horas en la etapa escolar, en los bebés de menos de 2 años nada y de los 3 a los 5 1 hora. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Loredo. Muchas gracias, doctor Aguilar. Le manda saludos el doctor Fernando Campos y la felicita por su excelente ponencia. Desgraciadamente se está acabando el tiempo, pero no sé si alguien, el doctor Cesario Prieto Infante está pidiendo la palabra. Si enciende usted su cámara y su video, doctor, por favor. Sí. A ver, diga usted. Buenas noches. Sí. Muchas felicidades por la plática, la doctora. Quería preguntarle en lo que se refiere al tiempo de 1 hora en los preescolares, 2 horas en los escolares. ¿Se refiere a un tiempo fraccionado o si puede estar 2 horas continuamente con alguna pantalla o qué tanto fraccionado pudiera estar?
Doctor, se han hecho estudios de si es fraccionado o en tiempos continuos. Y se ha visto que el impacto al cerebro es igual y es acumulativo. Y es de todas las pantallas. Como ya platicamos, ahí va incluido tele, iPad, iPod, celulares, juegos de video. Entonces, para el cerebro, el que lo fraccionemos o lo demos junto es igual en el impacto, pero para el ojo, que ahorita había una pregunta que hicieron aquí también, sí hay un impacto si es continuo. Es mejor en la cuestión del ojo hacerlo fraccionado, porque una de las cosas que llega a ocasionar también es el ojo seco, la fatiga visual, etcétera. Entonces, en ese sentido, si pudiera ayudar un poquito a fraccionarlo. Y los niños son muy inteligentes. Muchas veces ellos quieren tener sus 2 horas con el iPad, con la tele, con el juego de video si fuera posible. El multitasking es lo peor para el cerebro. Entonces, un solo aparato electrónico a la vez. Porque cuando tienen esas 2 horas, quieren hacer todo en esas 2 horas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Me están preguntando en YouTube si los niños que usan audífonos con sonidos elevados, que se exponen a películas y videojuegos por tiempos prolongados, si les afecta al mediano o largo plazo la audición, la visión, o que si tengan algunas tendencias sociópatas, así más o menos. Bueno, los audífonos muy intensos hacen lo que se llama el trauma acústico. Las neuronas que están en la cóclea, que son las que perciben toda la audición, se mueren cuando hay mucho estímulo auditivo intenso. Y ahora se sabe también que los estímulos muy prolongados pues generan más ansiedad, más irritabilidad, más enojo y más intolerancia. Pero el trauma acústico sí puede hacer que perdamos la audición. Ahora, ¿qué tanto lo puede llevar a ser algo sociópata, un trauma acústico? Si bien nos acordamos en la Segunda Guerra Mundial, hacían torturas, ¿verdad? Con ruidos intensos a los... Sí debe de haber una alteración importante por la deprivación de otros estímulos y la intensidad de estímulos molestos que genera que el estrés puede incluso matar neuronas y hacer que exista más ansiedad, menos atención, menos enfoque. O sea, todos los excesos de estímulo al cerebro le hacen mal. Se adelantó a un comentario que iba a hacer porque efectivamente dentro de las torturas de la Segunda Guerra Mundial estaban los estímulos auditivos y luminosos. Los hacían con intención de obtener información, debilitando mentalmente a las personas. Doctores, hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Yo quisiera que mandara un mensaje para la gente que va a ver este video y los que están aquí presentes. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué mensaje en breve usted nos podría dar? Bueno, no podemos evitar de nuestra vida los aparatos electrónicos porque son parte de la vida moderna, ¿verdad? Nos debemos de servir de ellos, pero tenemos que tener nuestros límites, porque si no cuidamos los límites, todo esto va a ocasionar repercusiones a largo plazo en nuestros hijos, incluso que a lo mejor ni siquiera van a ser perceptibles durante los primeros años. Es muy importante tomarnos nuestro tiempo y esforzarnos en estimular a nuestros hijos, verlos a los ojos, hablarles, hacer actividades con ellos, hacer actividades físicas, aunque el cansancio y el agotamiento de todos como papás nos pueda ocasionar que estemos fatigados y cansados, tenemos que darnos un tiempo y los primeros años de los niños son primordiales. Los 8 primeros años de vida cambian muchas de las cosas que va a hacer su vida a largo plazo. Entonces, hay que esforzarnos, no hay que irnos por la parte fácil de prenderlos la tele y podernos dormir para que poder nosotros descansar. Tenemos que esforzarnos y son unos años nada más, pero son años importantísimos para el futuro de su vida y su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora. Nos deja con muchas inquietudes y creo que esto no se va a terminar aquí. La vamos a estar solicitando constantemente porque por ahí hay comentarios en otro chat acerca de la importancia de la escuela de padres, los nuevos objetivos y algunas rutas críticas para evitar la desintegración familiar. Yo quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su participación y les invito que nos visiten en nuestra website de Médicos Unidos por México y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.